Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de nuestro programa, segundo y último bloque, estamos hasta las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar ahí, por compartir este espacio. Sabemos que hay muchos interrogantes sobre el tema de la economía. Uno dice, che, aumentan los precios, aumenta la inflación, mi sueldo no alcanza, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a seguir de aquí en más? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay un montón de interrogantes que muchas veces no tenemos la respuesta porque la información no está a nuestro alcance. Nosotros lo único que hacemos es sufrir las consecuencias de aquellos que toman las decisiones. Por eso es muy importante, volvamos a lo mismo. ¿A quién elegimos? Elegimos a lo mejor. Siempre en nuestro programa decimos, cuando votamos, ¿a quién votamos? Votamos a la persona que nos va a beneficiar a nosotros. No que se va a beneficiar él y nosotros siempre seguimos la misma. Entonces ahí hay una diferencia. Pero bueno, la situación de la Argentina, la situación económica de la Argentina, Bueno, perdón, dejé el teléfono abierto y me llamaron por teléfono. Bueno, sucede, algunas veces sucede. Hablamos de los interrogantes sobre el tema de la economía. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y nosotros estamos supeditados justamente a la decisión, a la inteligencia, a la capacidad que tienen nuestros gobernantes para justamente ver en qué forma nos benefician a nosotros. Ahora, mirando un poquito hacia atrás, y a años, ¿no? Decimos, bueno, ¿quiénes fueron los que nos beneficiaron a nosotros? Lo que estamos cada vez mejor, digamos. Decíamos el otro día acá en el programa, si vos después de 10 años salís a la puerta de tu casa y no tenés falta, no tenés luz, no tenés cloaca, algo está pasando. Yo estoy fallando porque no veo cómo modificar la situación, no veo cómo construir ese país que queremos nosotros. ¿Cómo lo construyo? Y bueno, tratando de ver quién hace algo por la Argentina. Todos los que pasaron, digamos, desde el 2001 hacia acá, todos, se beneficiaron de forma personal, muchos. En la época de Kirchner hasta el jardinero tenía un helicóptero, Ulloa, el chofer multimillonario. Entonces uno tiene que empezar a abrir los ojitos, decir, che, dejemos de lado un poco el fanatismo, la simpatía, decirle gracias porque nos dieron un plan. Dejemos un poquito eso y empecemos a ver un poco las cosas en la realidad que estamos viviendo y estamos cada vez más pobres. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a cambiar todas esas cosas? Bueno, empezamos, como decimos nosotros muchas veces acá, pensemos en voz alta, detengámonos un minuto y digamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Quiénes son realmente los que nos están perjudicando en todo este aspecto? Porque el otro día fui a un mayorista que vende lácteos, y digo, ¿qué pasó que tenés tantas leches? Y dice, mira, no estoy vendiendo, la gente no está comprando porque no tiene plata, la leche. Bueno, hay una serie de cosas, pero para hablar sobre estos temas y otros muchos más, tenemos una persona que, digamos, nos va a decir realmente lo que sucede y con fundamento. Estamos hablando justamente de Polino, Héctor Polino. Héctor Polino es una persona que tiene una larga trayectoria desde el punto de vista político y también como funcionario aquí en Argentina. Fue diputado nacional por el Partido Socialista, fue secretario de Acción Política, de Acción Cooperativa de la Nación en la época de Alfonsín, fue fundador de Consumidores Libres y, por supuesto, estamos hablando de Héctor Polino. Buenos días, Polino. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Listo. Estaba diciendo que estamos hablando, justamente tenemos la suerte y le agradecemos de tener una charla telefónica aquí en FM Tiempo, es una radio de Mariano Costa del partido de Merlo, y queremos hablar un poquito de lo que es, todo lo que es el tema de precio y demás, y qué mejor persona que usted. Ahora, hay usted siempre se destaca por el análisis que hace de los precios de una determinada canasta de productos. Y esa canasta de productos, en la evaluación que usted hace, le da siempre algún índice de aumento y demás, ¿no? Más o menos, ¿de cuántos productos es esa canasta? Bueno, Consumidores Libres desde hace 25 años
cada 15 días viene haciendo un relevamiento de precios de 38 productos de la canasta básica de alimentos. Hasta que se produjo la cuarentena y las dificultades para poder efectuar estos relevamientos de manera presencial, y hemos reducido esos 38 productos a 21, donde hay 9 productos de almacén, 8 productos de frutas y verduras y 4 de carne vacuna, que son los productos que consume masivamente la población. Esto, el mes de octubre de este año ¿sí? nos dio un aumento muy importante del 5,11%. Los 9 productos de almacén, un 4,23%, los 8 productos de frutas y verduras, 12,59%, y los 4 productos de carne vacuna, 2,27%. El promedio de aumento de esos 3 grupos nos dio un 5,11%. Si lo comparamos con el mes de agosto, en el mes de agosto 3,23%, es decir, muy inferior al actual. En el mes de septiembre 4,31% y octubre 5,11%. Es decir, que el porcentaje de aumentos de precios, en lugar de estar contenido o detenido o ir disminuyendo, va aumentando. Y esto se da en el marco en que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, tanto de agua potable como energía eléctrica, como gas natural, en un momento en que continúan congeladas las tarifas de los peajes, tanto en rutas nacionales como provinciales, en un momento en que los salarios de los trabajadores en general no aumentaron, sino que por el contrario han disminuido, en un momento en que está vigente el programa de precios cuidados y precios máximos, que son precios de referencia al 6 de marzo de este año, con 2 aumentos que hubieron, uno en 1 de julio y otro a partir del 1 de octubre. No obstante, todas esas circunstancias, además de haber perdido poder adquisitivo la inmensa mayoría de la población, con lo cual han disminuido las ventas, y no obstante todas esas circunstancias, los precios de los productos de la canasta básica de alimentos no han dejado de aumentar. Es un fenómeno muy especial de la República Argentina. Claro, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el aumento de la fruta un 12%. Digamos, cuando... Sí, algunas son por razones estacionales, pero de todas maneras el aumento es muy significativo. Por ejemplo, la papa negra, que pasó de 45 a 60 pesos con un 33,33% de aumento. Claro, sí. O la manzana de 120 a 160, también con un 33% de aumento. En cambio, la zanahoria bajó de 110 a 95, bajó un 13,64%. También la selga en paquete bajó de 60 a 58, un 3,33%. Pero bueno, el promedio nos dio un 12,59%. Claro, la Argentina, sí, no desde ahora, ya desde hace varios años, ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Es decir, que desde hace ya varios años venimos haciendo las cosas bastante mal para que la Argentina esté en ese nivel mundial. Solamente 2 países en todo el mundo tienen un mayor porcentaje de inflación que el nuestro.
Claro, y ahí hay una cuestión, digamos, por ahí quizás un poco llamativa, que es la distorsión de los precios. Muchas veces, digamos, los generadores de los precios ponen un costo del producto, ¿no? Pero después eso va a una distribuidora, después va a un mayorista, después va al almacén de barrio. Y entonces en cada uno de esos sectores es como que cada uno va adicionando un poquito más, dice, por las dudas, ¿no? Exactamente. Entonces hay una expectativa inflacionaria, el dólar blue que se dispara, y entonces todo, en vez de tomar otros parámetros, toman el dólar blue como, digamos, como el único regente de la economía. Sí, pero ese es un gravísimo error de carácter especulativo. Por supuesto. Porque aquellos productos que tienen la materia prima argentina, mano de obra argentina e impuestos argentinos, no tiene por qué incidir la variación en la paridad cambiaria. Exactamente. En todo caso, tendría que incidir en aquellos productos importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos. Y además, esto es muy importante, el importador paga el valor, compra el valor del dólar al precio oficial. No lo puede estar luego colocando ese producto en el mercado interno como si lo hubiera pagado al valor del mercado paralelo, porque ahí también está obteniendo una ganancia indebida, ilegítima, escandalosa. El importador que compra un determinado producto en el exterior lo paga al valor del dólar oficial, que es 84 pesos. Al valor del dólar paralelo. Claro, el dólar paralelo está ahora a 16 y el oficial está a 84 pesos, está en la mitad, digamos así. Claro. Entonces ahí... Todo el resto es ganancia escandalosa que tiene el importador. ¿Y eso se debe también a la falta de control del Estado? Totalmente, totalmente. Uno de los problemas fundamentales de la Argentina es que el gobierno de turno no cumple y no hace cumplir las normas legales vigentes. Por ejemplo, el Congreso sancionó en el año 2014 una ley que se denomina Observatorio de Precios. Nunca se la puso en funcionamiento. ¿Qué dice esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como esta ley no se cumple, hoy no sabemos en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido de precios. ¿Es el productor? ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el transportista? Claro. ¿Es el minorista? Realmente no lo sabemos. Por ejemplo, yo fui coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley estuvo vigente durante 15 años. Nunca se la aplicó. Luego se la derogó expresamente. Y en el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprueba una nueva ley de defensa de la competencia sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019. Estamos en noviembre del año 2020 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro, algo estamos haciendo mal. No hay voluntad política para defender los derechos de los consumidores,
porque tan difícil, tan complicado resulta designar 5 integrantes de un tribunal. Está bien que la ley dice con acuerdo del Senado, pero tan complicado es que pasan los años y no se integra ese tribunal. Y bueno, en un país como el nuestro, que tenemos una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Sí. Hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esos 28 grandes empresas. Exacto. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 65% de las ventas minoristas en el país. Claro. Tan complicado resulta controlar a 5 grandes cadenas de supermercados. Claro, sí, no. Porque el problema no está en el almacenero, en el verdulero, en el carnicero, en el panadero de la esquina del barrio donde vivimos. Ajá. Porque no es formador de precios. Puede cometer algún abuso, algún aumento por las dudas. Pero los verdaderos formadores de precios son las grandes empresas que yo le acabo de señalar. Sí. Y no hay voluntad política para controlarla. Claro, y eso es importante que lo diga. Muchas veces nosotros no tenemos ese tipo de información, tampoco por ahí quizás lo podemos explicar así de una forma tan clara, porque yo creo que la gente teniendo esa información, y nosotros siempre decimos acá en nuestro programa, que el voto que uno tiene que hacer es para el beneficio del ciudadano y no para el beneficio justamente de los funcionarios, así se genera el crecimiento y demás. Porque acá nos damos cuenta de que se está votando a la misma gente que está perjudicando a la gente, porque permite justamente que se realicen esas maniobras, digamos, delictivas, así, de los aumentos desmesurados de precios, aprovechándose del índice de inflación, que a su vez esa inflación es alimentada aún más justamente por estas maniobras especulativas que hacen, digamos, estos grandes formadores de precios, ¿no? Así es. Y el problema, mire, reside en lo siguiente. Las campañas políticas electorales salen fortunas. La enorme publicidad que hacen algunos partidos políticos en los medios masivos de comunicación social, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. Campaña publicitaria que salen miles y miles y miles de millones de pesos. ¿Cómo se financia? Con los aportes que hace el Estado. No. Se financia una parte mínima de los gastos que demanda esa enorme campaña electoral. El resto son aportes que llevan a cabo los grandes grupos económicos. Yo diría que más es la mejor inversión exactamente. Que hacen, porque esa plata que colocan en los candidatos que tienen posibilidades de llegar a la primera magistratura del país, luego la recuperan rápidamente, con creces, con los abusos, claro, exactamente, que luego cometen impunemente. En lo que se llama le paso la factura, digamos así, una cosa así. Ahora, le quería hacer una consulta. Usted en su momento, ya en la época de Alfonsín, fue secretario nacional, ¿no?, de Acción Cooperativa. Ahora, nosotros estamos hablando de estas empresas en un sistema capitalista, es una empresa que buscan solamente, digamos, el tema de la ganancia y de la competitividad a través de bajar los costos, y si uno de los bajar los costos es una de las variables, es justamente el salario y otras cosas, ¿no? Ahora, ¿ve algún, digamos, alguna posibilidad de que las cooperativas puedan empezar a generar ese cambio económico que necesita imperiosamente la Argentina en el sistema comercial y demás? Por supuesto. Yo fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación como extrapartidario durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, los 5 años y medio de gestión. Y durante mi gestión le he dado un enorme impulso al cooperativismo en todo el país, tanto al cooperativismo de vivienda como
de trabajo, de consumo, el cooperativismo agropecuario, de servicios públicos, etcétera. Le he dado un impulso enorme, una enorme difusión, y se crearon centenares y centenares de cooperativas en todo el país. Se constituyó una nueva confederación de cooperativas, habían dos grandes confederaciones, Cooperar y Coninagro. Se creó una tercera confederación en cooperativas de vivienda. Promoví la educación y la capacitación cooperativa en las escuelas, colegios, para que los niños desde la más temprana edad se vayan formando sobre los principios, los valores, la doctrina del cooperativismo. Y creo que esa es la herramienta fundamental hoy que tenemos para enfrentar estas enormes dificultades económicas y estos verdaderos abusos de precios que existen. Y en lugar de tomar tierras y ubicar gente y que a través de una lona o un ranchito puedan vivir, ¿por qué no fomentar el cooperativismo de vivienda, la autoconstrucción? Yo he promovido desde la Secretaría la autoconstrucción de vivienda, donde el Estado en algunos municipios ponía, por ejemplo, terrenos públicos y le suministraba servicios públicos, y los propios miembros de la cooperativa construían las propias viviendas. Sí, sí. El sistema de autoconstrucción, se construyeron miles de viviendas durante mi gestión a través de ese procedimiento, en algunos casos con créditos que obtuvimos de entidades financieras del exterior, con tasas bajísimas. Ese es el sistema. El sistema capitalista en el que vivimos pone a las personas y a los recursos naturales al servicio del capital. Claro. Tenemos que promover un sistema donde el capital esté al servicio de las personas y de los recursos naturales. Es la única manera que podemos construir una sociedad mejor, una sociedad con rostro humano. Exactamente. Construida por muchos que tienen poco, pero que tienen un gran espíritu solidario y un gran espíritu de cooperación. Claro, ahora digamos, por suerte, dentro de lo que es el Estado, a través del INAES, en su momento Mario Cafiero, que lamentablemente falleció, le dio mucho impulso al tema, al cooperativismo, ¿no? A través del INAES. Ahora, le dio mucho impulso. Ahora, con todas estas situaciones justamente que estaba planteando recién, de la falta de control, de la falta de voluntad política para realizar justamente esos controles y demás. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que a través de este gobierno, de más o menos de la línea de gobierno que maneja, que se maneja ahora actualmente, es posible la generación de cooperativas? Sí, por supuesto, si hay voluntad política, por supuesto que sí. Habría que designar al reemplazante de Mario Cafiero. Sí, exacto. Que desde que falleció no se puso ninguna persona. Aún al presidente del instituto. Eso sería muy importante. Y el Estado de esa manera coloca recursos públicos del Estado, los coloca al servicio social, claro, de la gente. Donde ese servicio social se ve luego reflejado en beneficios, en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, hoy desde el Estado habría que promover la creación de cooperativas de consumo. Claro. A través de las cooperativas de consumo se lograría abaratar enormemente el precio de los productos de consumo cotidiano. Y además habría precios de referencia, cosas que hoy no hay. Exactamente. Por ejemplo, está la cooperativa obrera de Bahía Blanca, sí, una entidad que hace pocos días acaba de cumplir 100 años de vida, que se ha desarrollado
todo en el sur de la provincia de Buenos Aires, ha llegado hasta Villa Gesell, está en las provincias de Río Negro, de Santa Cruz, La Pampa, Neuquén. Bueno, a través del sistema cooperativo podemos lograr el abaratamiento, la venta de los productos de la canasta de alimentos al precio justo, no a los precios exorbitantes y abusivos que pagamos actualmente. Y se podrían construir viviendas al precio justo también, porque eso estuvo probado durante mi gestión. Lo que se podía construir con el dinero que se podía construir 1 metro cuadrado de vivienda en el sistema comercial, con ese mismo dinero se podían construir 3 metros cuadrados de vivienda en el sistema cooperativo. Claro, sí, la diferencia es abrumadora, sí, es mucho. Ahora, nosotros vivimos inmersos en un sistema capitalista que ya es cultural aquí en Argentina y no vemos un poquito algún cambio desde el punto de vista económico y político, siempre manejado por el sistema capitalista. Ahora, ¿se puede pensar en otro sistema que pueda, cambiar un poco la política capitalista de la economía? Por supuesto, en un sistema socialista, en un sistema donde se coloque el capital al servicio de las personas, protegiendo los recursos naturales para proteger también la calidad de vida de los habitantes. Hoy el sistema capitalista destruye bosques impunemente. La legislatura porteña acaba de votar una ley para vender Costa Salguero y poder construir ahí edificios, inmuebles. Son negocios, digamos. ¿Cómo? Que son negocios. Son negocios que se llevan a cabo en el sistema capitalista sin importarle los recursos naturales que están íntimamente vinculados con el mejoramiento en la calidad de vida de las personas que habitan determinadas zonas. De modo que, por supuesto que otra sociedad es posible, pero hace falta voluntad política para poder construir esa nueva sociedad. Para ello tenemos que comenzar por algo muy simple, respetando, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. Claro. Fíjese usted, los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumplen en su país. Exactamente. ¿Cómo es posible que nosotros querramos ser más papistas que el Papa y no pongamos en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? Claro, y además los intereses económicos se manejan en Estados Unidos y los lobbies y demás. Claro. Y esas empresas luego hacen estragos cuando invierten en el resto de los países del mundo. Exactamente. Además hay otra cuestión importante. Usted observó, por supuesto que sí, lo debe haber hecho, las cifras siderales que gastan las grandes cadenas de supermercados, los grandes grupos económicos, en una publicidad de páginas y páginas y páginas enteras en los medios de prensa escritos de todo el país, publicidad a través de todos los medios masivos de comunicación social, donde le dicen que si compra el segundo producto tiene un 70, un 80% de descuento, pero no le ponen el precio del producto. Claro, uno no sabe el precio que es. Exactamente. Esa publicidad engañosa. Ahora, ¿de dónde sale el dinero para esa publicidad engañosa? Del precio del producto que luego estamos abonando. Exactamente. Porque eso modifica las estructuras de costos y va a precios. Y los consumidores ingenuamente, cuando vamos a comprar un determinado producto,
estamos pagando en el precio la publicidad engañosa que nos orienta a adquirir ese determinado producto. No, además la política que imprimen los supermercados, es decir, compran a 60 o 90 días y lo venden contado, y además que después uno, por ejemplo, entrega una tonelada de un producto y después dice se rompieron o se perdieron tanta cantidad de mercadería y no se la paga. Entonces hay un montón de ventajas, y además que el supermercado con su capacidad de compra le puede, digamos, encargar toda una producción a una fábrica y el precio es totalmente distinto, y en góndola los precios más o menos están con los del almacén del barrio. Entonces la diferencia es enorme. Por eso es que habría que poner en funcionamiento la ley que aprobó el Congreso Nacional en el mes de febrero de este año, que se denomina Ley de Góndolas. Claro, exactamente. Y que todavía no se dictó el decreto reglamentario y en consecuencia no funciona. La Ley de Góndolas no está en funcionamiento. No. ¿Qué bueno, dice la Ley de Góndolas? Que garantiza que un 25% del espacio de las góndolas tiene que estar reservado para los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas. Exactamente. O sea que el mismo gobierno... El 25% de las góndolas tiene que estar reservado para los productos que elaboran las empresas de agricultura familiar, campesina, indígena, cooperativas, mutuales, claro. Con lo cual, al acentuarse la competencia, se evita estos aumentos indebidos y abusivos de precios que llevan a cabo las grandes cadenas claro. de supermercados. Y el decreto reglamentario lo tiene que firmar el presidente. Es así. Exactamente. Y una última pregunta, agradeciéndolo su gentileza y por este espacio. Usted habló del Partido Socialista, ¿no? Como posibilidad de cambio en un sistema capitalista que tenemos aquí. El Partido Socialista estuvo gobernando la provincia de Santa Fe. ¿Cómo evalúa usted, digamos, el gobierno en la provincia de Santa Fe del Partido Socialista? Bueno, fue un gobierno exitoso, un gobierno que invirtió cifras importantísimas en la salud pública, en la educación pública, un ejemplo en ese sentido de el sistema sanitario y educativo que existe en la provincia de Santa Fe. El Partido Socialista gobernó durante 30 años el municipio de Rosario. Y le hago una consulta. ¿Cómo? No, le hago una consulta. Dentro de todos esos 30 años, ¿hubo algunas denuncias de corrupción en los funcionarios? Ningún funcionario de socialista, tanto en el municipio de Rosario o en otras comunas del interior, como los 12 años que gobernaron la provincia de Santa Fe, tuvieron que rendir cuentas de sus actos ante un juez en Comodoro Pi. Ningún socialista, tanto cuando se gobernó, por ejemplo, durante décadas el municipio de Mar del Plata, como otras comunas del interior del país, 30 años el municipio de Rosario, 12 años la provincia de Santa Fe, ningún diputado provincial o nacional socialista, ningún concejal ha tenido una sola denuncia de corrupción. Somos en ese sentido, como lo dijo Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista, un partido de hombres y mujeres de manos limpias y uñas cortas. Perfecto, bueno. Palacios decía, tenía una frase histórica, el doctor Alfredo Palacio, promotor de la legislación obrera en el país, sí. La política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Claro. Muchos utilizan la política como medio de vida o como forma de enriquecimiento personal o familiar. Los socialistas pudimos haber cometido muchos errores, seguramente a lo largo de más de 120 años
de vida en el país, pero fue un partido constituido, integrado por mujeres y hombres de manos limpias y uñas cortas, mujeres y hombres decentes que ingresan a la política por convicción, por ideales y no como un medio de enriquecimiento personal. Bueno, muchas gracias, Polino, por sus palabras, muchas gracias por este tiempo, le agradecemos mucho, realmente hemos aprendido y hemos conocido, nos hemos informado de un montón de cosas, así que le agradezco. Muy bien, fue un gusto. Igualmente, muchas gracias, muy amable, hasta pronto.